9 produce dos grandes filósofos, teólogos, podríamos decirle. Ellos son Jorge Guillermo Federico Hegel, del 1770 a 1831, y del cual, se sabe mucho, ¿no? Se ha hablado mucho. Y Søren Kierkegaard, que nace en 1813 y muere en 1855. De él queremos hablar ahora, de él y de otros autores más, ¿no? Esto que estoy leyéndoles un poco es un capítulo del doctor Eugenio Taruselli, que fue profesor de la Universidad Nacional de Salta. Él es doctor en filosofía. Y dice más o menos así: Søren Kierkegaard está impregnado de los temas de la teología luterana. Quizá Kierkegaard no tenga otro mérito que volvernos a los viejos temas de la sabiduría bíblica. Idealmente y en abstracto, podemos hacer una distinción entre filosofía y teología. Fíjense, ¿no? Idealmente, esto me interesa. Idealmente y en abstracto podemos hacer una distinción entre filosofía y teología, pero en concreto, el filosofar debe desembocar en una teología existencial que busque solucionar los temas del hombre existente, singular. ¿Sí? En abstracto podemos hablar de una humanidad pura, sin gracia de Dios, pero esa humanidad químicamente pura no existió. La gracia de Dios pugna por salvar al hombre y las tentaciones buscan perderlo. Esa es la realidad humana existente. No hay otra realidad humana, ¿sí? El hombre concreto, el hombre histórico y existente es el hombre influido por la gracia de Dios. El hombre histórico es el hombre que no irá al limbo, sino que deberá necesariamente ir en una alternativa irreductible, a salvarse o a condenarse. Kierkegaard se levanta contra el abstractismo idealista de Hegel, y que solamente tiene en cuenta a la humanidad, pero no al hombre concreto, ¿no? Kierkegaard elige al hombre concreto con su existencia totalmente personal. Este hombre no es el hombre ideal, sino el hombre real, que se mancha con el pecado, que se salva o que se condena. Kierkegaard desprecia como utópica e inhumana la posición de Hegel y propone una vuelta al salto irracional de la fe de Lutero, como única solución a los acuciantes problemas humanos. El irracionalismo nominalista de Lutero se hace incógnita filosófica. Fíjense, ¿no? Miren qué interesante. El irracionalismo nominalista de Lutero se hace incógnita filosófica en el noumenon kantiano. Esta separación entre fe y filosofar es total en Lutero, total, y en Kant. En cambio, la incógnita de noumenon kantiano se hace plena luz en el racionalismo idealista de Hegel. ¿Sí? Kierkegaard aborrece la supuesta claridad hegeliana y con Lutero estima que la razón no es camino hacia la fe, sino que el hombre debe dejar de lado la razón y debe saltar ciegamente hacia Dios por la fe. Ya no se trata de una fe que busca la inteligencia,
sino de una creencia, precisamente porque la creencia es absurda. Ya no es la fides quaerens intellectum del medioevo, sino que es el credo quia absurdum de Tertuliano. Creo porque es absurdo, ¿no? O sea, ya no es la fe que quiere creer, que quiere entender, sino que es el creo porque justamente no voy a poder entender, es un absurdo. Vamos a seguir. Dice, la posición de Kierkegaard es una vuelta a la antigua sabiduría. Pero esa vuelta a la sabiduría ya no se puede realizarla sencillamente como en el Antiguo Testamento, sino que Kierkegaard la debe realizar con total desprecio del filosofar hegeliano, así como Lutero, desde la posición de la sabiduría, desprecia el filosofar aristotélico tomista. Hay un desprecio, ¿no?, por este filosofar. La posición de la sabiduría antigua tiene temas vivenciales que son laicizados totalmente por el filosofar existencialista agnóstico de, por ejemplo, Martin Heidegger, y por el filosofar ateo de Jean-Paul Sartre. Como contrapartida del ateísmo de Sartre, los existencialistas católicos se colocan también, sin darse cuenta, en la posición de la antigua sabiduría. Un signo de ello es el rechazo de las pruebas de la existencia de Dios por vía racional, tal como lo proclaman casi todos ellos. ¿De quién estará hablando, no? La filosofía es esencialmente universalidad de conceptos adquiridos por la vía de la analogía. Fíjense cómo define la filosofía. La universalidad es esencialmente universalidad de conceptos adquiridos por la vía de la analogía. Tiende a la universalidad, ¿no?, la filosofía. Kierkegaard, al proclamar la vuelta al hombre concreto y singular, no filosofa, sino que simplemente vuelve a la antigua sabiduría que tiene las características de la concreticidad. La sabiduría parte de lo concreto, ¿sí?, y se queda en eso concreto, ¿no? Los discípulos ateos y los seguidores católicos de Kierkegaard son sabios y no propiamente filósofos. Para el filosofar le falta el signo de la universalidad que toda filosofía postula si no quiere dejar de ser tal. Toda filosofía postula si no quiere dejar de ser filosofía. Mauricio Blondel, Gabriel Marcel, Luis Lavalle son sabios al estilo antiguo, más que cultores del filosofar universal y abstracto. Todo ello por dos motivos: por sus temas concretos al estilo de la antigua sabiduría y por su método fenomenológico descriptivo propio de los objetos singulares. Miren qué crítica a la fenomenología, ¿no? Interesante, muy interesante. Si la fenomenología no nos lleva a la universalidad, propiamente la fenomenología tranquilamente podría ser un paso inicial de la filosofía, de la sana filosofía. Pero bueno, en particular la fenomenología, tiene otros problemas. El último gran filósofo hasta nuestros días es Hegel, el cual se maneja majestuosamente con el concepto universal del ser.
Si bien tuvo el pecado original del idealismo que invalida de raíz sus elucubraciones y todo su sistema. Ciertamente, podríamos decirle a Eugenio que en tanto que logra conceptos universales o maneja conceptos universales y pretende eso, Hegel es filósofo. Pero bueno, deberíamos ver si el idealismo es propiamente una filosofía. Sería otro tema. Lo que pasa es que si nosotros negamos al idealismo como una filosofía, estamos negando 600 años de filosofía. Y bueno, la filosofía no le va a gustar. A la historia de la filosofía no le va a gustar. Es decir, la filosofía ha vivido en un error 500 años. Al filósofo eso no le gusta. Te lo va a negar. Te va a decir que sí son filósofos. ¿Por qué? Porque justamente tejen esto, ¿no? No podrían decir que no son filósofos, justamente porque acá se está salvando a la filosofía en tanto que se la describe como que esencialmente es universalidad de conceptos adquiridos. Así que bueno. Y vamos con una conclusión. El filosofar existencial, que nace de Søren Kierkegaard, es una vuelta a la antigua sabiduría. Kierkegaard da un salto atrás de 300 años en una vuelta desesperada hacia Lutero. Pero esta vuelta no durará mucho, puesto que con Sartre de nuevo se cierra el círculo de la decadencia de la filosofía. El luteranismo, para llegar hasta la negación de Dios personal en Hegel, tarda 300 años. El salto de Kierkegaard hacia Lutero tendrá menos eficacia. De Kierkegaard hacia Sartre solamente distan 100 años. Ya decía el refrán español, nunca segundas partes fueron buenas. Hasta hoy, la filosofía y la sabiduría lucharon cada una de ellas por obtener la totalidad de la adhesión humana y por el predominio del pensamiento. La sabiduría fue la tesis hace 25 siglos. La filosofía surgió como una antítesis y por tal la tuvo siempre la sabiduría. O sea, la sabiduría siempre estuvo medio reñida, dice acá el doctor Tarusselli, con la filosofía como una antítesis. Sabiduría y filosofía lucharon en Grecia hasta llegar al martirio de Sócrates. Sabiduría y filosofía se enfrentaron dramáticamente en la época de la patrística, al punto de que la sabiduría fue considerada por algunos como divina, mientras que la filosofía era poco menos que demoníaca. Es cierto, es cierto. Solo el genio de Tomás de Aquino consideró absurda esta lucha entre sabiduría y filosofía y afirmó que el Dios autor de la inteligencia humana no puede contradecir al Dios de la revelación. No puede. La cordura del Aquinate fue un llamado en medio de los altercados de los partidarios extremistas de la sabiduría y de los partidarios extremistas de la sola razón. Es preciso volver a las mismas posiciones que sustentara el intelectualismo de Santo Tomás de Aquino, que son la síntesis entre la sabiduría y la filosofía. Sin la filosofía, la sabiduría no se mantiene. No podemos hablar de Dios revelante si no tenemos, por cierto, previamente la existencia de Dios. Pero también la filosofía debe llegar a un punto en el cual entregue sus armas y confiese su imposibilidad de comprender el misterio. Virgilio llega solo hasta las puertas del paraíso y allí encomienda a Dante a la Beatriz de la fe cristiana. La lucha entre sabiduría y filosofía ha llevado al mundo moderno a la trilogía de una ciencia cierta,
de una fe absurda hasta la superstición y de una irracionalidad de la acción que ya no conoce las directivas de la inteligencia. Solo la unión y la concordancia entre filosofía y sabiduría explican el hecho del hombre, y solo la conjunción de sabiduría y filosofía podrán aportar soluciones a los múltiples problemas acumulados de estos 7 siglos de andar en tinieblas. Bueno, son 7. Pretendiendo que el conocimiento científico por sí solo sea una guía de ese ser tan complejo como es el hombre. Es hora de que estos 3 elementos de conocimiento conquistados por el hombre con la ayuda de Dios formen una unidad de enfoque sobre la realidad del hombre, de Dios y del mundo, que son los 3 temas eternos del hombre. Sabiduría, filosofía y ciencia deben tender de consumo a explicarnos algo del misterio de Dios, del misterio del hombre y del misterio del mundo. La filosofía nace como una sistematización de los conocimientos intuitivos y racionales del hombre sobre el mundo, Dios y sobre la propia realidad humana, en un intento de ir hasta el límite último del conocimiento racional. La filosofía hizo la grandeza de Grecia y mediante la ciencia griega, que es hija de la filosofía, fue un factor primordial en la construcción de la grandeza de Roma, e inspiró y guió la sistematización del derecho romano. La filosofía fue la matriz del Imperio Romano Germánico de la Edad Media, y junto con el arte y la literatura greco-romana, fue la rectora del Renacimiento. Lo poco que aún queda del realismo en la filosofía actual es uno de los factores que está impidiendo que la barbarie que la barbarie cope nuestra llamada civilización occidental. Y que la lleve, a una implosión fatal. Así como la sofística dionisíaca estuvo a punto de aniquilar a todo el filosofar serio en tiempos de Sócrates, así también desde hace 3 siglos el idealismo viene apartando a la filosofía de los caminos reales y le está llevando por caminos puramente fantásticos, en los cuales pretenden lucirse los filósofos en una porfia de quien elucubra el sistema más ficticio y extravagante, cuando no, el más ridículo y absurdo. Resultado: los sabios y los científicos, quienes felizmente mantuvieron hasta hoy la cordura de aferrarse a lo real, desean rescatar a la filosofía de estos delirios y llevarla a sus respectivas áreas. Así, los científicos del Círculo de Viena pretenden que la filosofía sea una ciencia del lenguaje, y Kierkegaard y los existencialistas pretenden reducir a la filosofía a un capítulo de la sabiduría humana, o revelada, según el caso. La filosofía es irreductible tanto a la ciencia como a la sabiduría, sea humana o revelada. El hombre común considera al filósofo como un idealista, con el agravante de que para el hombre de la calle idealista tiene la significación y el modo de designar elegantemente a un ser raro, que prácticamente vive en la luna. La filosofía es lógica de los pensamientos y orden en las realidades individuales y sociales. La filosofía es prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todas estas virtudes aplicadas a la terrena y urticante realidad humana. Cuando la filosofía vuelva por los caminos de un realismo, que no por ello dejará de ser crítico,
volverá a tener la gravitación en lo individual y en lo social, que en otros tiempos históricos tuviera. Y los delirios actuales, de la más loca fantasía, quedarán en el recuerdo como el sueño de una noche de verano. Algo así como hoy día recordamos la verborragia de los sofistas. Bueno, ahí lo tienen. Con eso cierra los capítulos sobre filosofía el doctor Taruselli. Es interesante, por lo menos para pensar. Quería compartirles el texto porque me pareció que describe muy bien lo que en algún punto, cuando escribí el prólogo del libro de Jonathan Ramos, Crítica de la razón crítica, pensaba, ¿no?, sobre el realismo. Y sobre un realismo crítico, un realismo no ingenuo. El que le hace crítica al realismo en general le hace crítica a un realismo ingenuo. Pero podríamos decir que también el idealismo le dice ingenuo al realismo. Porque, ¿saben por qué le dice ingenuo al realismo? El idealismo. Porque no sigue sus elucubraciones fuera de la realidad. Entonces, cuando yo pongo sospecha sobre lo evidente, cuando instalo la sospecha sobre lo evidente, empiezo a tener problemas. Porque, claro, ya lo que era evidente, y siempre fue evidente para la mente humana, ya no lo es. Y eso, muchachos, es lo peligroso del idealismo. Poner un manto de sospecha, un pecado original, podríamos decirlo así, un pecado original en todo lo que hacemos y pensamos, sin capacidad de conocer esa realidad. Eso es Kant, y a partir de ahí todo el idealismo. Bueno, era comentarles un poco eso. Sé que por ahí la filosofía tiene sus dificultades, pero me pareció interesante el texto. Así que bueno, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por estar. Dios los bendiga.